Desde la sede de la Conferencia Episcopal Panameña, donde se realiza la Asamblea de los Obispos, la primera en el año, nos encontramos con el padre Luis Núñez, quien es rector del Seminario Mayor San José de Panamá. Y con él vamos a conversar sobre lo que fue este encuentro con nuestros señores obispos, sobre todo hablando del seminario, que es la niña de los ojos de los obispos, porque ahí es donde está el corazón precisamente de los futuros sacerdotes. Padre, cuéntenos cómo fue este encuentro y de qué se trató. Sí, ante todos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿no?, que nos siguen a través de los medios de comunicación de la Iglesia Católica. Sí, cada año nos reunimos 2 veces con los obispos para rendir y compartir la experiencia que se ha vivido en cada semestre del Seminario Mayor San José. Entonces, pues hemos compartido por lo menos cada logro que se ha tenido en las 4 dimensiones de la formación inicial en el seminario. Es importante saber que para este año 2023 tendremos 23 seminaristas en formación. Excelente noticia. Las diócesis que estudian aquí en el seminario es la Arquidiócesis de Panamá, que tiene 10 seminaristas. También tenemos 2 de la diócesis de Santiago, tenemos 4 de la diócesis de Chitré, 6 de la diócesis de Colón, Cunayala, y 1 de la Asociación Coreana de Misión. Entonces, en total, 23 muchachos que estarán en este año entre filosofía y teología. Y bueno, logros que hemos tenido a lo largo del año 2022 en la dimensión humana, siempre la formación hacia el sacerdocio es integral. Está la dimensión humana, donde se busca que el joven se conozca a sí mismo, se reconcilie también con su realidad, con su propia historia, sepa reconocer la historia en la que vive, porque va a trabajar en una diócesis y debe conocer su propia realidad, amarla, trabajarla, acompañarla. Y también, pues, sobre todo ese trabajo en sí mismo. Todos tenemos de una u otra manera realidades que hay que ir sanando, hay que ir fortaleciendo, que hay que ir conociendo, que hay que ir poniendo nombre, que hay que ir explotando, porque tenemos tantos valores y también cualidades que a veces no las explotamos, ¿verdad? Entonces, el seminario nos ayuda a esto, ¿verdad? A sacar en nosotros eso que Dios ha puesto en cada uno, ese don que hay. Y nos ayudan a través del acompañamiento psicológico. Tenemos un psicólogo de planta que nos ayuda a escuchar, a hablar, a saber que nos pueden orientar, ¿verdad? Parte de la salud mental. Salud mental, es salud mental. No escapamos a esa realidad, ¿verdad? Entonces, esta dimensión la tratamos a través también tenemos talleres de formación humana que nos ayudan y miramos también los viernes culturales, por ejemplo, en el seminario tratamos de tocar esto, ¿no? La realidad nacional, conocer la realidad social, económica, política. Ahora que se acercan las elecciones, también conocer sobre todo esto. O sea, es la realidad, ¿no? Es una formación humana que toca la realidad del mundo en el que vivimos, pero también nuestra propia realidad. Aquí permítame hacer una pausa, padre. Los sacerdotes pueden estar inscritos en partidos políticos. ¿Qué sucede si hay un joven que aspira a entrar al seminario y es aceptado? ¿Qué sucede con esa parte de su realidad? Los sacerdotes, como estamos al servicio del pueblo de Dios, no se nos está permitido estar inscrito en ningún partido político, Que somos políticos, porque vivimos en la polis, en la ciudad, es otra cosa, y nosotros tenemos que opinar, tenemos también que hablar de las realidades, tenemos que orientar definitivamente que sí, somos parte de este pueblo de Dios. Entonces, porque a veces la gente dice, es que yo no soy político, no, es que todos somos seres políticos, que de un partido político es otra cosa. Entonces, en el seminario definitivamente vamos viendo todas estas realidades, ¿no?
porque cada sacerdote trabaja en diversas zonas de la ciudad o del país y cada una tiene una realidad y que no podemos desconocer, ¿verdad? Así que tenemos que estar siempre bien informados y saber informar y acompañar bien. Y la vida académica. Sí, ok, entonces, como hemos dicho, la formación en el seminario es integral, entonces está también la dimensión intelectual académica. Entonces, pues, toda la formación está dividida en 3 etapas. El propedéutico, que es el primer año, introductorio. Luego, la etapa filosófica, que es 2 años. Y la etapa teológica, que son 4 años. Y al final está lo que es la etapa pastoral, que ya es cuando el joven sale y hace experiencia en su parroquia, en la parroquia que se ha enviado. Entonces, la etapa intelectual, pues lo que busca es que el muchacho tenga los conocimientos humanos, filosóficos, teológicos, para saber desde la fe iluminar la realidad que está allí, desde una visión católica, humanística, ¿verdad? Que desde todo lo que enseña el magisterio. Por eso el sacerdote es aquel que está bien formado para saber formar bien. Nosotros no damos opiniones personales. Nosotros no nos adherimos a ideologías, sino que nos mantenemos fiel a la revelación y lo que enseñan nuestros pastores. Entonces, por eso es razón porque ahora todavía estamos en una sociedad más contestataria, sí, con mucha información, y el Papa Benedicto, Dios lo tenga en la gloria, insistía mucho. Él era un pensador sobre todo esto, cómo la fe y la razón no entran en contradicción. Pero también el Papa Francisco ahora comentó en el Congo, hizo un llamado muy fuerte, sobre todo a sacerdotes y seminaristas, para responder a los desafíos de Dios. Sí, y por eso desde lo que enseña la Iglesia, si uno se va, por ejemplo, a la doctrina social de la Iglesia, es tan rica que ilumina todos los aspectos de la sociedad, pero desde la fe, desde la fe. Entonces, por decir, hablar de moral, de ética, de bioética. O sea, la Iglesia tiene una postura muy clara desde la revelación, tema de la vida, tema del cuidado de la creación, el Laudato Si, el tema de la vida que inicia desde la concepción hasta la muerte natural. Estos 2 conceptos da para mucho hablar. Entonces, el sacerdote desde la fe sabe lo que enseña la doctrina, lo que se enseña desde las ciencias también. Entonces, por eso San Juan Pablo II sacó un documento, Fe y Razón. Y allí lo que nos decía precisamente era eso. La razón tiene un límite, que la fe abre la puerta para que la razón entienda tantas cosas que no entendemos. Por ejemplo, solo un tema que toca cualquiera, y que desde el seminario lo vemos, lo vamos trabajando. El tema del sufrimiento y la enfermedad. ¿Cómo un sacerdote acompaña a aquel que va con un sufrimiento, por ejemplo, migración forzada o una situación de cáncer? ¿Cómo desde la fe acompañar e iluminar? Desde la razón hay muchos países o muchas legislaciones que optan por otros medios. Desde la fe, ¿qué es? Acompañar. Es la ternura, es la misericordia, es la cercanía, es estar allí, tal vez en silencio, como dice el Papa, la escucha. Entonces, por eso, todos esos temas y muchos otros los vamos compartiendo en diversas materias. Cada vez se va especializando más, desde la etapa filosófica, luego la teología. Entonces, nosotros vamos allí aprendiendo, que luego ya en la práctica sacerdotal, cuando toca acompañar en la visita a los enfermos, llevar un sacramento, que es la unción de los enfermos, que hay mucha gente que le tiene un miedo a esto. Sí. Antes le llamaba la extrema unción, el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces,
lo que es el sacerdote, allí, acompañar, escuchar, orar, hablar. Porque muchas veces estos hermanos que sufren no hay quien los visite. Entonces, pero mire, es toda una realidad. Lo que aprendemos no se queda en el aire, sino que lo que tenemos que poner en práctica de manera muy sencilla. Por ejemplo, otra manera de enseñar, que es una de las funciones que tiene el sacerdote, es a través de la homilía. Papa insiste que la homilía no sea algo muy largo, porque no es que vamos a hacer una noticia, vamos a dar un mensaje, y ese mensaje a veces muy preciso, pero con un contenido doctrinal, bíblico, del magisterio fuerte, sabe iluminar la realidad. Entonces, pues esto es la dimensión intelectual. Luego, la otra dimensión que nosotros vemos es la dimensión pastoral. El año pasado, con la gracia de Dios, después de 2 años, pudimos volver a la pastoral por el tema de la pandemia. Entonces íbamos a las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá. Se dividieron 4 grupos, que son las 4 zonas de la Arquidiócesis. Los de la Diócesis de Colón, Cunayala, fueron a su propia diócesis. Entonces todos los fines de semana se iban a parroquias diferentes. Se trabajaba con los jóvenes, los grupos pastorales, las misas. Entonces allí los jóvenes daban su experiencia. No iban a dar un tema de vocación. Es cómo tú estás viviendo tu propia vocación y para ti qué representa esto y qué representa el Seminario Mayor San José. Entonces, claro, venían contentos los muchachos, el compartir, y sobre todo veían la necesidad que hay de más sacerdotes. Es que los sacerdotes somos pocos. Sacerdotes que tienen, por ejemplo, Capira tendrá 84 capillas, el área acá de Chepo, 50 y tantos capillas, para un sacerdote, 2 sacerdotes. Entonces necesitamos sacerdotes, y esto les entusiasma a ellos de querer ser santos sacerdotes al servicio del pueblo de Dios, sirviendo con alegría. Entonces eso es lo que se nos pide, ¿no? Eso es la etapa pastoral. Y luego pues viene la etapa espiritual o la dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual ya involucra en donde yo voy fortaleciendo mi vida espiritual, mi amor a Jesús presente en la Eucaristía, mi amor a Jesús presente en la palabra, mi amor a Jesús presente en los pobres, mi amor a Jesús que nos ha dejado a su madre, la Virgen María, y yo le amo a ella porque sé que ella me lleva a Cristo. También voy fortaleciéndome con la lectura divina de la palabra, la lección divina. Vamos con el rezo del rosario, el ángelus, la oración mental, personal. Vamos fortaleciendo también las virtudes humanas que cada uno tiene y vamos aprendiendo a asumir ya desde el seminario las promesas que haremos de pobreza, castidad y obediencia. El tema también de la liturgia de las horas, rezar laudes, vísperas, completas, oficio de lectura, hora intermedia. Entonces todo eso nos va fortaleciendo junto a un director espiritual que cada uno tiene y que le va acompañando. En esto es siempre recordar cómo el pueblo de Israel, para salir de la esclavitud de Egipto, tuvo a Moisés. Bueno, nosotros también en el seminario tenemos un director espiritual que nos acompaña a ir en este mar de la vida para responder y a ir a la tierra prometida, una tierra pues que exige esfuerzo, lucha también, donde vamos a esta parte espiritual, la disciplina, la ascesis, la mística. Hoy en día queremos lograr cosas, pero sin esfuerzos. Entonces, el seminario nos va ayudando a saber de que todo en la vida necesita esfuerzo y que también hay que tener disciplina y no solo en la vida sacerdotal, en la vida cristiana. Entonces, bueno, estas, digamos, son las 4 misiones y era lo que compartíamos con los señores obispos en este día hoy. No, fue de verdad, padre, ese recorrido extraordinario que son 7 años. 7 años. 7 años de formación sacerdotal, pero yo terminaría un poco el desafío de poder escuchar la voz de Dios en medio del ruido de la sociedad, sobre todo porque nos toca una generación que algunos llaman de cristal, muy sensible ante los esfuerzos, los sacrificios
que se quiere las cosas mucho más fáciles, entre comillas. ¿Cómo pedirle al joven que sea capaz de escuchar la voz de Dios en esta realidad? Porque los seminaristas no vienen de otro planeta. Los seminaristas son parte de esta realidad. Los seminaristas son vecinos nuestros, compañeros, amigos. Yo recuerdo al padre Luis cuando estaba formándose en el seminario mayor, y esa generación de sacerdotes se mantienen fieles. Tenemos que decirlo, padre, se hizo un buen trabajo. Sí, usted es rector del seminario y le ha tocado esa responsabilidad, lo cual nos dice mucho, sobre todo por la pasión con que se expresa sobre este trabajo. Y que es de verdad un anhelo. Recuerdo mucho a Monseñor Magra, que era una aspiración que el seminario fuera llevado por formadores panameños, y esto pues hace un par de años se ha hecho realidad. Y bueno, también esto de lograr la licenciatura, pero también en medio de todo esto, padre, hay esta realidad. ¿Qué decirle sobre todo a esos jóvenes, pero también a esos padres que hacen proyectos con sus hijos sin consultarle y de repente salen con esta necesidad y esa inquietud vocacional? Sí, sobre todo me dirijo a ustedes, padres de familia, ¿no? Papá, mamá, abuelos, que acompañan a estos niños, a estos jóvenes. Recuerden ante todo de que ellos no son de ustedes. Dios se los ha dado a ustedes. Les ha confiado a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta, para que tú le acompañes ¿a qué? A ser rico. ¿A qué? Tu misión, y que nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es que le enseñes a amar a Dios, a conocer a Dios, a servir a Dios, a entregarse a Dios. En esa medida le va a encontrar razón a la vida, a la existencia humana, porque solo desde Dios somos capaces de entender qué es la vida y cuál es mi misión aquí en la tierra. Si falta eso, definitivamente que pasará toda la vida y no descubriremos qué es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso yo te invito a ti a que desde la casa hagas presencia de Dios con tus hijos. Ora con ellos, vaya a misa con ellos, enséñales con tu ejemplo, cambia lo que tú tengas que cambiar, mejora lo que tú tengas que mejorar. Acompaña a tus hijos no solo a la iglesia, sino en los estudios, en el juego, en la comida. Oriéntalo. El muchacho, la verdad, tal vez se habla de esta sociedad hoy, pero lo que a la larga falta mucho es el amor y la cercanía y la compañía de los padres de familia, de las personas cercanas para con sus hijos. Entonces, de allí Dios hará todo lo demás, porque Dios, en el mundo hay muchos que Dios tiene llamado a la sacerdocio, a la vida religiosa, pero hace falta quien les diga a los jóvenes: usted, papá, mamá, vaya y encuentre al Señor y allí vas a encontrar tu vocación. Entonces, eso como primer momento. Y si tu hijo, tu hija o tu nieto dice que quiere ser sacerdote, no te asustes. Llévalo con un sacerdote, una religiosa, para que hablen, para que conversen. Cuando tu hijo dice que quiere ser chef, ¿dónde lo llevas? Bueno, lo llevas a alguien que sabe cocina internacional. Si quiere ser médico, lo llevas a la facultad de medicina. Quiere ser sacerdote, tráelo al seminario, que hable con un sacerdote, que hable con una comunidad religiosa. Porque el sacerdocio y la vida religiosa también es yo no voy a decir que es un servicio a la comunidad, igual que cualquier otra profesión, que esto no es profesión, esto es una vocación. Igual hay que tener vocación para lo demás. Pero nosotros, llamados para esto, es un servicio a la comunidad. Y este servicio a la comunidad vale la pena hoy también. Vale la pena vivir la pobreza, la castidad, la obediencia. Vale la pena servir, vale la pena confesar, vale la pena celebrar la misa, vale la pena visitar a los enfermos. Vale la pena, todo eso vale la pena hoy. Y usted mismo deje que Dios vaya haciendo la obra de Dios en su hijo, en su hija, o tú, joven, que lo sientes la llamada,
El sacerdote, a veces la gente piensa que nada más se la pasa en la iglesia encerrado. No, el sacerdote tiene mil y una cosas que hacer. Bueno, ya lo he dicho, visitar enfermos, puede ir a las cárceles de la pastoral penitenciaria, puede ir a los hospitales, puede ir a las escuelas a dar catequesis, a cantar con los niños, que cantamos mal a veces, pero bueno, podemos trabajar con los maestros, con los profesores, con los migrantes, con las personas en situación de calle. O sea, hay tantas cosas que un sacerdote puede hacer. Sacerdote no está cruzado de brazos viendo novelas, viendo televisión. Sacerdote está tocando la carne de Cristo en el mundo y orando para que Dios también vaya haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así que ánimo y a seguir orando y apoyando al Seminario Mayor San José. Bueno, desde la sede de la Conferencia Episcopal, aquí con una entrevista realmente interesante, motivadora. Yo creo que el mejor testimonio vocacional, Padre Luis, rector del Seminario Mayor, es esa alegría que usted expresa, sobre todo cuando, y la pasión, con la que expresa sobre todo este servicio que está haciendo ahora al frente con un equipo de sacerdotes también panameños extraordinarios, y que han asumido esta tarea de verdad con mucho amor y servicio para la Iglesia de Panamá, y sobre todo teniendo en cuenta estos aspectos humanos, porque los sacerdotes no son extraterrestres, son humanos. Tenemos también sacerdotes con dificultad, pero también así, por la misericordia de Dios, son levantados. Así el Señor y sigue en esta misión, en esta vocación que la iglesia necesita, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Exacto. Sin Eucaristía no hay iglesia. Así que damos gracias al Padre Luis y de esta manera despedimos esta entrevista desde la sede de la Conferencia Episcopal Panameña.